Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenido, querido oyente, a este viaje mágico a través de los cuentos de hadas del libro rojo de las hadas de Andrew Lang. Prepárate para descubrir mundos llenos de aventuras, criaturas fantásticas y lecciones inolvidables. Comencemos. El cerdo encantado. Érase una vez un rey que tenía 3 hijas. Un día el rey tuvo que salir a librar una batalla, así que reunió a sus hijas y les dijo lo siguiente: «Queridas mías, tengo que ir a la guerra. El enemigo se aproxima con un gran ejército. Me da mucha tristeza dejarlas, así que durante mi ausencia cuídense mucho y sean buenas. Pórtense bien y estén al pendiente de todos los asuntos de palacio. Pueden caminar por el jardín y pueden entrar a todos los cuartos del palacio, excepto en el que está en la parte de atrás, en la esquina a mano derecha. Ahí no deben entrar, pues si lo hacen, les ocurrirá algo muy malo». «Puedes estar tranquilo, padre», le dijeron, «nunca te hemos desobedecido. Vete con confianza y que el cielo te conceda una gran victoria». Cuando todo estuvo listo para su partida, el rey les dio las llaves de todos los cuartos y les recordó una vez más lo que había dicho. Sus hijas le besaron las manos con lágrimas en los ojos y le desearon lo mejor. Él le dio las llaves a la mayor de ellas. Cuando las hermanas se encontraron solas, se sintieron tan tristes y aburridas que no sabían qué hacer. Así que para pasar el tiempo decidieron trabajar una parte del día y disfrutar del jardín el resto del tiempo. Todo iba muy bien mientras mantuvieron esa rutina. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho. Cada día les daba más y más curiosidad saber lo que había en la habitación, y ahora verán lo que ocurrió. «Hermanas», dijo la mayor, «todo el día cosemos, bordamos y leemos. Hemos estado solas varios días y no hay ningún rincón del jardín que no hayamos explorado. Hemos entrado en todos los cuartos del palacio de nuestro padre y hemos admirado la riqueza y hermosura de los muebles. ¿Por qué no habríamos de entrar en el cuarto que nos prohibió nuestro padre?» «Hermana», dijo la menor, «no puedo creer que nos estés tentando a desobedecer una orden de nuestro padre. Él sabrá muy bien por qué nos dijo que no entráramos en ese cuarto. Debió tener una buena razón para ello». «Pero tampoco creo que el cielo se nos vaya a caer encima si entramos», dijo la segunda princesa. «No habrá dragones y monstruos parecidos que puedan devorarnos dentro del cuarto. ¿Y cómo podría saber nuestro padre si entramos?» Mientras hablaban de esto, dándose ánimos entre sí, llegaron hasta la habitación. La mayor metió la llave en la cerradura y ¡zas! La puerta se abrió. Entraron las 3 muchachas. ¿Y qué creen que encontraron? El cuarto estaba vacío, sin adornos, pero en el centro había una mesa grande con un mantel magnífico sobre el cual estaba un libro abierto. Las princesas se morían de curiosidad por saber qué decía el libro, sobre todo la mayor de ellas, y esto es lo que leyó. La mayor de las hijas de este rey se casará con un príncipe del este. Luego fue el turno de la siguiente princesa, quien dio vuelta a la página y leyó: la segunda hija de este rey se casará con un príncipe del oeste. Las chicas estaban encantadas y comenzaron a reír y a molestarse entre ellas. Pero la menor de ellas no quiso acercarse a la mesa ni abrir el libro. Sin embargo, sus hermanas mayores no la dejaron en paz y contra su voluntad la arrastraron hasta la mesa. Y una vez ahí, temblando y con miedo, la muchacha dio vuelta a la página y leyó: la menor de las hijas de este rey se casará con un cerdo del norte. No se habría asustado tanto si en ese momento hubiera caído un rayo del cielo. Casi se muere de pena. Si no fuera porque sus hermanas la tenían sujeta, se habría caído al piso y se habría roto la cabeza. Cuando volvió en sí del desmayo, sus hermanas trataron de consolarla diciéndole: «¿Cómo puedes creer en esas tonterías? ¿Cuándo se ha visto que la hija de un rey se case con un cerdo?» «No seas infantil», dijo la otra hermana. «¿Acaso no tiene nuestro padre suficientes soldados para protegerte aún si una repugnante criatura como esa viniera a cortejarte?»
La menor de las princesas habría aceptado gustosa que la convencieran sus hermanas y habría creído lo que le decían, pero tenía gran pesar en su corazón. Sus pensamientos volvían al libro en el cual estaba escrita la gran felicidad que aguardaba a sus hermanas y que registraba para ella un destino inédito en el mundo. Además, también le pesaba mucho el haber desobedecido a su padre. Cayó enferma y en pocos días había cambiado tanto que costaba trabajo reconocerla. Antes sus mejillas estaban sonrosadas, ahora estaba pálida y nada le causaba placer. Dejó de jugar con sus hermanas en el jardín, dejó de recoger flores para ponerse en el cabello, y ya no cantaba cuando se sentaba con sus hermanas a coser y bordar. Mientras tanto, el rey obtuvo una gran victoria, y tras haber derrotado por completo al enemigo, se fue corriendo a casa con sus hijas, en quienes pensaba constantemente. Todos salieron a recibirlo con platillos, flautines y tambores, y hubo una gran fiesta por su regreso victorioso. Lo primero que hizo el rey al volver a casa fue agradecer al cielo por la victoria obtenida contra los enemigos que se habían sublevado contra él. Después entró en el palacio y las 3 princesas salieron a recibirlo. Fue mucha su alegría al ver que las 3 estaban bien, pues la menor de ellas hizo todo lo posible por no parecer triste. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que su hija menor estaba adelgazando mucho y tenía mal semblante. Y de pronto sintió como si un hierro al rojo vivo le atravesara el alma, pues le pasó por la mente la idea de que tal vez ella lo había desobedecido. Estaba seguro, pero para no tener dudas, mandó traer a sus hijas, las interrogó y les ordenó decir la verdad. Ellas confesaron todo, pero tuvieron mucho cuidado de no decir cuál de ellas había tentado a las otras 2. El rey estaba tan perturbado al escucharlas que casi se muere de tristeza. Sin embargo, hizo lo posible por consolar a sus hijas, quienes estaban aterrorizadas. Se dio cuenta de que lo hecho está, y que ni 1000 palabras podrían cambiar los hechos. Todo esto había quedado casi en el olvido cuando un buen día apareció un príncipe del este en la corte y le pidió al rey la mano de su hija mayor. El rey consintió gustoso. Prepararon un gran banquete y después de un festín de 3 días acompañaron a la feliz pareja a la frontera con gran ceremonia y alegría. Al cabo de un tiempo ocurrió lo mismo con la segunda hija, a quien cortejó un príncipe del oeste con el que después se casó. Cuando la princesa menor vio que las cosas ocurrían exactamente como habían sido predichas, según lo escrito en el libro, se puso muy triste. Se negó a comer y a ponerse finos vestidos y a salir a caminar. Dijo que prefería morirse a hacer el hazmerreír del mundo. Pero el rey no le permitió que se descuidara totalmente e intentó consolarla de todas las formas posibles. Así pasó el tiempo hasta que un buen día, es de no creerse, un cerdo enorme, proveniente del norte, entró caminando en el palacio y se dirigió directamente al rey. «Oh, rey, te saludo», le dijo, «que tu vida sea tan brillante y próspera como el amanecer en una mañana clara. Me da gusto ver que estás bien, amigo, pero ¿qué vientos te han traído hasta aquí? Estoy buscando una esposa». Entonces el rey se sorprendió de escuchar unas palabras tan bien pronunciadas por un cerdo, y le pareció que todo era muy extraño. Con gusto habría llevado las ideas del cerdo en otra dirección, pues no quería darle a su hija por esposa. Pero cuando escuchó que la corte y la calle estaban repletas de todos los cerdos del mundo, se dio cuenta de que no había escapatoria, y dio su consentimiento. El cerdo no se conformó con promesas, insistió en que la boda se llevara a cabo en una semana, y dijo que no se iría hasta que el rey hiciera un juramento real al respecto. El rey mandó llamar a su hija y le recomendó que aceptara su destino, ya que no había nada que hacer. Y también le dijo: «Hija mía, las palabras y el comportamiento de este cerdo son completamente distintos a los de otros cerdos. No creo que siempre haya sido uno de ellos. Me parece que está bajo algún tipo de magia o encantamiento. Obedécelo y concédele lo que te pida, y estoy seguro de que pronto el cielo te enviará su libertad». «Si deseas que haga esto, lo haré, querido padre».
y llegó el día de la boda. Después del matrimonio, el cerdo y su esposa se dirigieron a su casa en uno de los carruajes reales. En el camino pasaron al lado de una ciénaga y el cerdo ordenó que detuvieran el carruaje. Bajó del mismo y se echó a rodar en el cieno hasta que estuvo cubierto de lodo de los pies a la cabeza. Luego volvió al carruaje y le dijo a su esposa que lo besara. ¿Qué iba a hacer la pobre muchacha? Recordó las palabras de su padre y tras sacar un pañuelo de su bolsillo, le limpió el hocico con cuidado al animal y lo besó. Cuando llegaron a la casa del cerdo, que estaba en la espesura de un bosque, ya era noche cerrada. Se sentaron en silencio por un rato, ya que estaban cansados del viaje, y luego cenaron juntos y se recostaron a descansar. Durante la noche, la princesa se dio cuenta de que el cerdo se había transformado en un hombre. Fue grande la sorpresa, pero recordó las palabras de su padre, se armó de valor y decidió esperar a ver qué ocurría. Y así notó que cada noche el cerdo se convertía en un hombre y cada mañana se transformaba en cerdo nuevamente, antes de que ella despertara. Esto pasó varias noches seguidas y la princesa no podía entender de qué se trataba. Claramente su esposo estaba encantado. Al poco tiempo ella le tomó cariño, era muy amable y atento con ella. Un buen día, mientras estaba sola, vio que pasaba una vieja bruja. Se sintió muy emocionada, pues había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto a un ser humano, y le llamó a la mujer para que fuera a hablar con ella. Entre otras cosas, la bruja le dijo que conocía todo tipo de magia, que podía predecir el futuro y que tenía conocimientos de los poderes curativos de hierbas y plantas. Buena mujer, te estaría agradecida toda mi vida, dijo la princesa, si me dices qué le pasa a mi esposo. ¿Por qué es un cerdo de día y un hombre en la noche? Precisamente iba a decirte eso, querida, para que veas lo buena que soy prediciendo el futuro. Si quieres, te daré una hierba para romper el encantamiento. Si me das el remedio, te daré lo que quieras, porque no puedo soportar verlo en ese estado. Aquí tienes este hilo, querida mía, pero no dejes que él sepa, pues si se entera, el hilo perderá su poder. En la noche, cuando esté dormido, debes levantarte rápidamente y amarrarle el hilo al pie izquierdo, lo más apretado posible, y verás que a la mañana siguiente ya no se transformará en cerdo nuevamente, permanecerá como hombre. No deseo ninguna recompensa, me sentiré pagada por saber que eres feliz. Casi me rompe el corazón el saber todo lo que has sufrido, y solo me hubiera gustado conocerte antes, pues habría venido en tu ayuda de inmediato. Cuando se fue la bruja, la princesa escondió muy bien el hilo y por la noche se levantó sigilosamente y con el corazón a punto de escapársele, ató el hilo en el pie de su esposo. En cuanto apretó el nudo, se escuchó un ruido. Era el hilo que se había roto, pues estaba podrido. Su esposo se despertó sobresaltado y le dijo: «Infeliz mujer, ¿qué has hecho? 3 días más y este encantamiento se habría terminado. Pero ahora, quién sabe cuánto tiempo más tendré que continuar en esta forma repugnante. Debo irme ahora mismo, y no habremos de encontrarnos hasta que hayas desgastado las suelas de 3 pares de zapatos de hierro, y se le haya caído el filo a un bastón de acero en tu búsqueda por mí». Cuando la princesa se quedó sola, comenzó a llorar, y a lamentarse de un modo tan terrible que daba pena verla así. Pero al darse cuenta de que sus lágrimas y quejidos no le hacían ningún bien, se levantó dispuesta a enfrentar lo que el destino le deparaba. Al llegar a la ciudad, lo primero que hizo fue ordenar 3 pares de zapatos de hierro y un bastón de acero, y tras haber hecho estas preparaciones para su viaje, inició la búsqueda de su esposo. Una y otra vez pasó por 9 mares y atravesó 9 continentes. Pasó por bosques con árboles cuyos troncos eran tan gruesos como barriles de cerveza. Se tropezaba y golpeaba contra los troncos caídos. Luego se levantaba y continuaba su camino. Las ramas de los árboles le pegaban en la cara, los arbustos le lastimaban las manos, pero seguía de frente, sin mirar atrás. Al fin, cansada por el viaje tan largo, exhausta y profundamente triste, pero aún con esperanzas, llegó a una casa.
¿Quién crees que vivía allí? La luna. La princesa llamó a la puerta y rogó que la dejaran entrar para que pudiera descansar un poco. La madre de la luna, cuando vio su triste ruego, se compadeció de ella y la dejó entrar, la cuidó y la consoló. Y mientras estuvo ahí la princesa, tuvo un bebé. Un día la madre de la luna le preguntó: ¿Cómo es posible para ti, una mortal, que hayas ascendido a la casa de la luna? Entonces la pobre princesa le contó todo lo que le había pasado y añadió: Siempre le estaré agradecida al cielo por haberme traído hasta aquí y agradecida contigo por haberte compadecido de mí y de mi bebé, ya que no nos dejaste morir. Solo quiero pedirte un último favor. ¿Podría tu hija la luna decirme dónde está mi esposo? Ella no puede decirte eso, querida mía, pero si continúas caminando hacia el este hasta que llegues a la morada del sol, él tal vez pueda decirte algo. Entonces le dio a la princesa un pollo asado para comer y le dijo que tuviera cuidado de no perder ni uno solo de los huesos, porque le serán muy útiles. Cuando la princesa le dio las gracias una vez más por su hospitalidad y por sus buenos consejos, y tras haber arrojado un par de zapatos que ya estaban desgastados y se había puesto un segundo par, hizo un atado con los huesos del pollo y tomó a su bebé en brazos, se apoyó en su bastón y se dispuso a continuar su viaje. Una y otra vez pasó por la arena de desiertos, donde los caminos se hacían tan pesados que por cada 2 pasos que avanzaba retrocedía uno. Pero siguió luchando y logró cruzar estos lugares terribles. Después anduvo por altas montañas rocosas, saltando de un peñasco a otro y de cumbre en cumbre. A veces se quedaba a descansar unos días en alguna montaña y luego retomaba el viaje con fuerza renovada, siempre yendo más y más lejos. Tuvo que cruzar lagunas, escalar montañas, cuyas cumbres estaban cubiertas de piedras, de modo que sus pies, rodillas y codos se desgarraron y comenzaron a sangrar. Y más de una vez llegó hasta un precipicio sobre el que no podía saltar, y tenía que pasar el estrecho a gatas, apoyándose en su bastón. Por fin, cansada, a punto de morir, llegó al palacio en el que vivía el sol. Llamó a la puerta y pidió que la dejaran entrar. La madre del sol abrió la puerta y se sorprendió mucho de ver a una mortal proveniente de las lejanas fronteras terrestres, y lloró de compasión cuando escuchó lo que la princesa había sufrido. Le prometió que le preguntaría al sol por el derrotero de su esposo, pero la escondió en el sótano para que al volver el sol no notara nada fuera de lo común, pues siempre estaba de mal humor cuando llegaba por las noches. Al día siguiente, la princesa tuvo miedo de que las cosas no salieran bien, pues el sol se había dado cuenta de que alguien del otro mundo había estado en el palacio. Pero su madre lo había tranquilizado con dulces palabras, asegurándole que no era el caso. La princesa recobró el ánimo cuando vio que le trataban con amabilidad y preguntó: ¿Pero cómo es posible que el sol se enoje, si luce tan hermoso y es tan bueno con los mortales? Por la mañana, cuando se para en las puertas del paraíso, es feliz y le sonríe al mundo. Pero durante el día se pone de malas, porque ve todos los actos terribles que cometen los seres humanos, y por eso su calor se vuelve quemante. Pero ya hacia la tarde está triste y enojado, porque le toca colocarse frente a las puertas de la muerte. Esa es su rutina. De ahí regresa para acá. Le dijo a la princesa que le había preguntado a su hijo por el paradero de su esposo, pero que el sol le respondió que no sabía nada y que su única esperanza era que fuera con el viento y le preguntara a él. Antes de que la princesa se despidiera de la madre del sol, ésta le dio un pollo asado para comer y le aconsejó cuidar los huesos, cosa que hizo envolviéndolos. Entonces se deshizo de su segundo par de zapatos, que ya estaban bastante gastados, y con su hijo en un brazo y su bastón en la mano, echó a andar en busca del viento. En este viaje se encontró con dificultades aún mayores que antes, pues se topó con una montaña de rocas detrás de otra, de las que salían lenguas de fuego.
Atravesó bosques por los que nunca había pasado ningún ser humano y tuvo que cruzar campos de hielo y avalanchas de nieve. La pobre mujer casi muere por estas dificultades, pero mantuvo la valentía en su corazón y al cabo de un tiempo llegó a una cueva enorme en el costado de una montaña. Ahí vivía el viento. Había una pequeña puerta en la verja que estaba frente a la cueva, a la cual llamó la princesa pidiendo que la dejaran entrar. La madre del viento se apiadó de ella y la dejó pasar para que descansara un poco. Aquí también tuvieron que ocultarla, para que el viento no notara su presencia. La mañana siguiente, la madre del viento le dijo a la mujer que su esposo estaba viviendo en un bosque muy espeso, tanto que ningún hacha había podido abrir camino hasta ahí. Se había construido una suerte de casa hecha con troncos y árboles atados con mimbre, en donde vivía solo evitando a la humanidad. Después que la madre del viento le dio a la princesa un pollo para comer y le dijo que cuidara los huesos, le recomendó que siguiera el camino de la Vía Láctea, que por la noche se despliega por el cielo, y que continuara en la misma dirección hasta alcanzar su objetivo. Después de darle las gracias a la anciana con lágrimas en los ojos por su hospitalidad y por las buenas noticias que le había dado, la princesa echó a andar en su camino sin descansar de noche ni de día. Tal era su deseo de encontrarse de nuevo con su esposo. Caminó y caminó hasta que su último par de zapatos se deshizo en pedazos, por lo que los arrojó a un lado y continuó descalza, sin importarle las ciénagas ni las espinas que la herían a su paso, ni las piedras que le sacaban moretones. Al fin llegó a una hermosa pradera verde en las afueras del bosque. Su corazón se animó ante la vista de las flores y de la suavidad y la frescura del pasto, así que se sentó a descansar un momento. Pero al escuchar a los pájaros piarles a sus parejas entre los árboles, la hizo extrañar a su esposo y lloró amargamente. Luego tomó a su hijo en brazos, se echó al hombro el atado en el que llevaba los huesos de pollo y se adentró en el bosque. Luchó entre la maleza por 3 días y 3 noches, pero no podía encontrar nada. Estaba exhausta y muy hambrienta. Ya ni su bastón le servía de apoyo, pues con tanto andar ya se había limado la punta. Casi se dio por vencida a causa de la desesperación, pero hizo un último esfuerzo y de pronto, tras cruzar un matorral, dio con la especie de casa que le había descrito la madre del viento. No tenía ventanas y la puerta estaba en el techo. Rodeó la casa en busca de escalones. Peor, no pudo encontrar ninguno. ¿Qué iba a hacer? Pensó y trató en vano de escalar hasta la puerta. Entonces recordó los huesos de pollo que había traído consigo durante todo ese viaje desgastante y se dijo: no me hubieran dicho todos que cuidara muy bien los huesos de pollo si no hubiera una muy buena razón. Tal vez ahora que estoy tan necesitada me sean de utilidad. Entonces sacó los huesos del atado y después de pensar un momento unió 2 de ellos. Para su sorpresa, se mantuvieron pegados. Entonces unió más y más huesos hasta que tuvo 2 largas cuerdas a la altura de la casa, las cuales puso contra la pared a 1 metro de distancia entre ambas. Puso el resto de los huesos atravesados uno tras otro, formando una escalera. Tan pronto estaba listo un escalón se subía y formaba el siguiente, y el siguiente hasta que estuvo muy cerca de la puerta. Pero al llegar casi a la cima, se dio cuenta de que ya no tenía más huesos y aún le faltaba un último tramo. ¿Qué haría? Sin el último escalón, toda la escalera era inútil. Seguramente había perdido uno de los huesos. Entonces se le ocurrió una idea. Tomó un cuchillo y se cortó el dedo meñique. Lo puso en el lugar del último escalón y se quedó pegado al igual que había ocurrido con los huesos. La escalera estaba completa y con su hijo en brazos entró a la casa. Encontró todo en perfecto orden. Después de tomar un poco de comida, colocó al niño sobre un pesebre que estaba en el piso y se sentó a descansar. Cuando su esposo el cerdo volvió a casa, quedó muy sorprendido por lo que vio.
Al principio no podía creerlo, y se quedó mirando la escalera hecha de huesos y notó el meñique en la parte más alta. Le pareció que tenía lugar un nuevo encantamiento, y del miedo que le dio por poco no entra en la casa. Pero después se le ocurrió una mejor idea, y se convirtió en una paloma, pues así ningún encantamiento podría tener poder sobre él, y voló hasta el cuarto sin tocar la escalera. Entonces vio a una mujer meciendo a su bebé. En cuanto la vio, percibió lo cambiada que estaba a causa de todos los padecimientos que había sufrido, y su corazón se enterneció con tanto amor, tanta añoranza y tanta compasión, que de pronto se transformó en un hombre. La princesa se puso de pie al verlo, y también tuvo miedo, pues no lo reconoció. Pero apenas él le dijo quién era, ella olvidó todos sus sufrimientos, que en ese momento le parecieron poca cosa. Era un hombre muy guapo, con la espalda tan derecha como un abeto. Se sentaron juntos, ella le contó sus aventuras y él lloró conmovido por el relato. Y entonces le contó su propia historia. Yo soy hijo de un rey. Una vez, cuando mi padre peleaba contra unos dragones que eran el azote de nuestro país, yo maté al dragón más joven. Su madre, que era una bruja, utilizó su magia contra mí y me convirtió en un cerdo. Fue ella quien, disfrazada de una anciana, te dio el hilo para que lo ataras en mi pie. Por lo que en lugar de los 3 días que tenían que pasar antes de que se rompiera el hechizo, me vi obligado a permanecer como un cerdo 3 años más. Ahora que ambos hemos sufrido el uno por el otro y que nos hemos reencontrado, olvidemos el pasado. Y en medio de la felicidad se besaron. A la mañana siguiente partieron temprano para volver al reino del padre del príncipe. La gente estaba muy feliz de verlo con su esposa. Su madre y su padre los abrazaron y hubo un festín en palacio por 3 días y 3 noches. Pasados estos días, partieron a ver al padre de la princesa. El viejo rey casi se vuelve loco de la alegría al ver de nuevo a su hija. Después de que ella le contara todas sus aventuras, él le dijo: ¿Acaso no te dije que estabas seguro de que la criatura que te había tomado por esposa no había nacido siendo un cerdo? Ahora ves, hija mía, que tomaste una decisión muy sabia al hacer lo que te dije. Y como el rey era viejo y no tenía herederos, puso a ambos en el trono para que ocuparan su lugar. Y gobernaron como solo los reyes que han pasado por muchas cosas suelen gobernar. Y aún así están vivos, seguramente siguen gobernando con gran felicidad. Y este es el fin de El cerdo encantado, este cuento de hadas rumano que nos habla un poquito de la perseverancia, del amor, ¿no? También de las apariencias, de vencer esto de las apariencias. Y bueno, también el desobedecer a las reglas, a lo que nos dicen. Muy hermosa historia, creo que fue una de las historias más bonitas hasta el momento. Me gustó muchísimo el viaje de la princesa, sobre todo porque esta vez vemos a una princesa, no a un príncipe, ¿no? Siendo rescatada, una princesa o digamos a un príncipe que pasa por diferentes aventuras, ¿no? En este caso es una princesa. Y eso, bueno, le da un toque especial, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso. Así que nada, me gustó mucho eso. Además, bueno, la magia de imaginar la casa de la luna, la casa del sol, la casa del viento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta fantástica historia. Me gustaría recibir comentarios acerca de ella. Así que no sean tímidos, comenten, digan qué les pareció, qué surgió en sus mentes cuando lo escuchaban. Y bueno, suscríbanse, dejen likes si les ha gustado. Y mañana tenemos otro cuento más de estos así fantásticos que nos hacen volar la imaginación. Los espero. Adiós.